Bueno, recta final del programa. Como todos los lunes, la semana pasada ya lo hicimos, estrenamos este espacio de alimentación y salud y lo hicimos, yo creo que con un éxito. Estábamos comentando ahora fuera de cámaras como que, bueno, pues que a la gente del espacio le gustó y que además, bueno, pues dimos consejos que, bueno, pues mucha gente, bueno, los va a tener en cuenta. Y comentamos el tema de que no es leche, sino decíamos que son ¿cómo es? Preparados lácteos, o ¿no? bebidas de... Víctor Rodríguez, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Todo bien? Encantado. Que digo, que estábamos comentando que la semana pasada nos vieron muchos oyentes y, bueno, muchos televidentes y que les gustó el espacio. Pues me alegro. O sea que... Vamos a ver si conseguimos hacerlo mejor todavía. Bueno, seguro, porque yo ayer, si ustedes no lo saben, Víctor me ha preguntado, lo primero que me ha preguntado, me dice, ¿qué tal ayer la Beovia San Sebastián? Y tengo que decir que fue un éxito. A mí me parece que es una organización maravillosa. Quiero aprovechar este espacio para felicitarles a los organizadores de la Beovia San Sebastián, porque realmente, bueno, me lo pasé bomba. Es una fiesta desde que arrancas hasta que llegas, público absolutamente por todos los lados, aplaudiendo, dándote muchos ánimos. Es dura porque no es fácil, no es una prueba nada fácil, es muy dura porque hay mucho sub y baja, hay dos subidas, sobre todo la última, me parece que es muy brutal, es bestial, pero bueno, como vayas poco preparado, allí más de uno hinca las rodillas en el suelo. Y la verdad es que muy bien, felicitarles desde aquí a todos los organizadores de la Beovia San Sebastián. Y bueno, el día estuvo precioso. Bueno, el caso es que corrí y yo como deportista, que pues practico pues 3-4 días a la semana, los días que puedo, pues hombre, siempre me preocupa la alimentación, me preocupa mucho la alimentación, me preocupa mucho la preparación, me preocupa mucho los líquidos y cómo los bebo y cómo los tomo. Bueno, pues hoy Víctor viene a hablarnos de esto, que es la alimentación para los runners. Vamos a hablar del deporte, para los que corremos y para los que nos gusta el deporte en general, y qué hay que hacer con la comida previo, o sea, el antes, el durante y el después, prácticamente, ¿no? Eso es, pero daremos unas ideas generales por lo que también hemos comentado antes. Cada corredor y cada corredora es un mundo, tiene unos gustos diferentes, unas necesidades diferentes, incluso a veces patologías determinadas que exigen que sea adaptable, ¿no? Pero sí hay pequeños trucos, pequeños puntos, digamos, críticos que se tienen que tener en cuenta y de esos vamos a hablar, ¿no? Y de los runners, los corredores, sobre todo de digamos, media larga distancia, porque es a partir de hora y media más o menos de actividad deportiva cuando la alimentación tiene un efecto importantísimo en el rendimiento y en la salud. Por eso hemos puesto lo de los runners, ¿no? De hecho, si ponemos la primera imagen, lo primero que yo os quería transmitir es que, bueno, el rendimiento deportivo no depende exclusivamente del entrenamiento, es una cosa que hasta hace poco tiempo la gente, pues para estar saludable, me voy al gimnasio, hago deporte, pero si no cuidas la alimentación, ese hacer deporte puede ser incluso no saludable. La dieta es parte fundamental y hay que buscar propuestas adecuadas. Tratar de asesorarse también, que para eso tenemos gente que estudia 4 años en una universidad, para enseñarnos, eso es. Que Y nos enseñan indicadores objetivos. Hay indicadores de los que hablaremos hoy que nos dicen si más o menos estamos siguiendo una dieta adecuadamente para la práctica deportiva. Los vamos a ver, ¿no? Los vamos a hablar, sí. Vamos a seguir. Yo lo primero que te quería comentar es que lo más importante, digamos, en la actividad deportiva, está claro, estamos gastando energía, sería la energía, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esa imagen. Va a ser diferente para cada persona dependiendo de la edad, el género, el entreno que hagamos a lo largo de la semana o la prueba a la que nos enfrentemos, ¿no? Y adaptarla es fundamental. Adaptarla, la energía, la tendría que hacer un dietista nutricionista. Hay diferentes maneras de medirla. Nosotros, por ejemplo, en la unidad de salud alimentaria, pues tenemos aparatos que miden el gasto energético de un deportista y dicen, mira, tú corriendo gastas tantas calorías, ¿no? A esta intensidad. Pues te daríamos una dieta ajustada en energía. Y los indicadores objetivos para un deportista de que está ingiriendo la cantidad de energía total son el peso. Evidentemente, si ingerimos menos de lo que gastamos, vamos a perder peso, y si hay oscilaciones de peso, nuestra energía no está bien adaptada. La composición corporal, si como más de lo que toca voy a engordar, lo vamos a ver en la grasa, por ejemplo con un impedanciómetro, que es un aparato que tenemos en la consulta también, y evidentemente el rendimiento, no meter la energía que toca. Ahora hablaremos de los hidratos de carbono, se va a notar a la hora del tiempo que hacemos, cómo nos sentimos a lo largo de la prueba, ¿no? Esos serían los indicadores. O sea, tenemos 4, el peso, la composición, bueno, 3, la composición corporal y el rendimiento. Y el rendimiento, cómo nos notamos. La final, sí, cuál es la sensación con la que estamos corriendo, ¿no? En este caso, ¿no? Y esa energía que vamos a tomar, la energía, va a provenir de varios nutrientes, ¿no? Y en deporte yo creo que es sabido, es, digamos, ya
cultura general, que los hidratos de carbono son la clave. Tú me lo estabas contando, que vas regulando, y lo tenías bastante bien planificado. Sí, yo mi ejemplo es el que te conté antes. Yo arranco la semana última, durante los entrenos también, hago mucho arroz y mucha pasta. Eso es lo que suelo hacer, pan integral y ingerir mucha cantidad de agua. Eso es. Hay varias fuentes de hidratos de carbono y generalmente nos adaptamos a la persona, depende mucho también de los gustos y bueno, hay algunos que son más y otros menos convenientes, ¿no? Hay una cosa que se llama el índice glucémico, que ya lo trataremos si queréis en otro programa. Muy importante, y, eso es cierto. Y diferentes alimentos de diferente índice glucémico se tienen que introducir en distintas etapas, ¿no? Pero los hidratos de carbono son la clave. Fijaos en esta imagen cómo, por ejemplo, durante un periodo normal de entrenamiento, los hidratos de carbono tienen que llegar a suponer hasta 500 gramos, ¿no? Al día en una persona estándar. Como digo, estos son generalidades, lo quiero matizar porque cada persona debería consumir una cantidad determinada. Y fijaos que el consejo, digamos, o la regla que aquí vamos a dar, si vemos en ese plan de alimentación, desayuno, comida, merienda y cena, en el desayuno tenemos cereales, pan integral y mermelada, en la comida verduras, entre las que seguro que hay alguna raíz, como por ejemplo zanahoria o alguna otra fuente de hidratos de carbono, legumbre, que también es una buena fuente de hidratos de carbono y de proteína vegetal, pan y fruta también en la comida, en la merienda de nuevo hidratos de carbono como pan y alguna fruta, que podría ser perfectamente también un plátano o una manzana, etcétera. Sí. Y en la cena de nuevo verduras, patata o pasta, pan integral y fruta. Es decir, ¿esto es un menú que tiene que seguir cualquiera? No, es un menú tipo que hemos puesto aquí para que la gente vea que en todas las comidas del día hay 1, 2, incluso depende del gasto energético, 3 raciones de hidratos de carbono, ¿no? Así que una persona que hace actividad deportiva, un runner, tiene que comer hidratos de carbono en todas las comidas del día. Y a ser posible, como hemos visto aquí, hacer unas 5 comidas, ¿no? ¿Cómo sé si estoy consumiendo hidratos de carbono de manera adecuada? Pues en la siguiente imagen lo podemos ver. Tendremos una sensación, digamos, de bienestar a la hora de entrenar normal, no nos sentiremos fatigados, porque sin hidratos de carbono, que es el combustible, entre comillas, principal de la actividad deportiva, nos vamos a sentir fatigados. De hecho, a modo de curiosidad, te diré que la famosa pájara, puede tener varias razones, pero una de ellas es que tu organismo se está quedando sin hidratos de carbono. Imagínate una maratón en la que no estás reponiendo con bebidas, que no estás comiendo constantemente. Tu cuerpo dice, el cerebro solo se alimenta de hidratos de carbono, de glucosa. Estás comprometiendo, gastando casi todas tus reservas de glucosa y tu cerebro te obliga a parar. Te da una pájara y tú no puedes seguir porque estás comprometiendo vitalmente tu salud, ¿no? Entonces, si no nos cansamos, si el rendimiento es el que esperamos, más o menos a lo que hemos venido entrenando y el objetivo que teníamos, y tampoco cambia nuestra composición corporal, es decir, no aumenta la grasa, estamos consumiendo una cantidad adecuada de hidratos de carbono, porque si yo me paso de hidratos de carbono, mi cuerpo los transforma en grasa. Claro, sí, eso es. Esos serían los indicadores de un consumo adecuado de hidratos de carbono. Y la otra clave, en clave también general, yo creo que es la hidratación, que además va a ser en el campo de la nutrición, yo creo que uno de los grandes temas de esta década. Fundamental. Hidratación y salud. Sí, es fundamental. Porque solamente hablamos de los 2,5 litros al día, 1,5 litros al día, de lo que no hay... Y que además, yo no sé si eso es cierto, no hay que consumirlos o no, realmente es lo que te pide el cuerpo, porque resulta que en los alimentos también hay agua. Eso es, pero en nutrición nosotros lo tenemos en cuenta, el agua que aportan los alimentos, ahora vas a ver un ejemplo, y el agua que deberías consumir a partir de alimentos acuosos, principalmente agua, pero también se tiene en cuenta aquella que traen los alimentos. Lo de los 2,5 litros y el 1,5 litro es una manera demasiado, digamos, generalista de transmitir que hay que estar bien hidratados. Depende de la persona, la cantidad de líquidos que tendrá que consumir, depende de los alimentos que consume, tendrá que beber más o menos. Si consumes poca fruta y verdura, que son los alimentos más acuosos, te tocará tomar más zumos, infusiones y sobre todo agua, ¿no? Pero hay maneras e indicadores de los que vamos a hablar ahora para saber si estamos bien hidratados. Eso de la sed, hay que tener un poquito cuidado, porque hay gente que por genética no tiene sensación de sed. El que dice, bueno, me paso todo el día sin beber y yo no tengo ningún problema. Sabemos que está mal hidratado, ahora hablaremos de algunos indicadores, y que fisiológicamente no tiene sensación de sed, ¿vale? Esto pasa, digamos, naturalmente, por ejemplo, en la gente mayor. En la gente mayor, sí. Se pierde la sensación de sed. Es verdad, es decir, la sed no siempre es un buen indicador de necesidad hídrica, ¿vale? Fijaos en la imagen que tenéis ahí sobre la hidratación adecuada, en la que vemos, digamos, la sensación de fatiga
según va pasando el tiempo de ejercicio, que lo tenemos abajo en minutos, ¿no? Va de 20 hasta 120 minutos y tenemos la sensación de fatiga indicada en esa gráfica. La primera línea, la que está en la parte superior, habla de la sensación de fatiga a lo largo del recorrido deportivo de una persona sin hidratar. Fíjate cómo a los 120 minutos la sensación de fatiga ha subido muchísimo. No, la primera sin línea, hidratar, ¿no? sí, no. Si tomas 700 mililitros de líquido a la hora, la sensación de fatiga baja. Esto es a la hora, ¿no? Bueno, estamos hablando de 2 horas hasta el final, 120 minutos, ¿vale? Pero la ingesta serían 700 mililitros a la hora, es decir, la sensación de fatiga es a lo largo de 2 horas, pero la ingesta, digamos, que nos habla de esa sensación de fatiga son 700 mililitros a la hora. Y si ya pasamos a un litro 200 a la hora, baja muchísimo más. ¿Cuál es el mensaje? El agua es importantísima desde el punto de vista de, digamos, el volumen de la sangre. Esto es lo que te decía ahora, que tiene que ver mucho con el grosor de la sangre, ¿no? Eso es, la cantidad de líquido que tenemos circulando. Cuanto más agua, el oxígeno va más rápido por el torrente sanguíneo. No entiendo qué es esto, El corazón, ¿no? tiene que hacer menos esfuerzo Esto es. para oxigenar adecuadamente y para llevar nutrientes adecuadamente a los músculos que ahora mismo están haciendo ejercicio, ¿no? Y nosotros estamos perdiendo muchísima agua, estamos sudando un montón. Entonces, la pérdida de volumen de sangre va a hacer que el corazón tenga que trabajar más y la fatiga va a aumentar. Esto también luego tiene que ver con sales minerales, que luego hablaremos, ¿no? Luego, mensaje muy importante, tenemos que estar bien hidratados antes de una prueba y tenemos que hidratarnos bastante durante la prueba, luego lo veremos. Se suele hablar, lo vemos en la siguiente imagen, también de una manera general, que depende de la energía que necesite un deportista, va a necesitar una cantidad de agua. Se hablan más o menos en líneas muy generales, ¿sabes? Si venís a la consulta, yo os lo adapto mucho mejor, de que necesitamos 1 mililitro de agua por cada kilocaloría que necesitemos ingerir, ¿no? Por ejemplo, en la imagen ves que si una persona necesita 3.000 kilocalorías, va a necesitar 3 litros de agua al día. De los que nosotros más o menos calculamos que la mitad es en bebidas, la otra mitad a través de alimentos ricos en agua. Alimentos, Eso es. Frutas, por ejemplo, que son muy acuosas, algunas verduras, controlando, como tú decías muy bien antes de las pruebas, la cantidad de fibra, que no altere los hábitos regulares de una persona. Es ¿no? importante, sí. Y en la siguiente imagen vemos cuáles serían los indicadores. ¿Cómo sé yo si me hidrato bien? Si es tan variable lo que tengo que tomar. Uno de los principales indicadores para un deportista es controlar el color de su orina. Una persona sabe si está bien hidratada, si el color de la orina es más o menos claro. Cuando empezamos el color cambia a oscuro, eso es. Es que está mal hidratado. Está mal hidratado. Bueno, es más, hay gente que acaba de hacer deporte y la micción no se produce hasta la hora y media o 2 horas. Eso se pierde mucho peso. Eso quiere decir que se ha hidratado muy mal durante toda la prueba y que además ha estado tirando de recursos propios. Es decir, y eso es horroroso. Es decir, una persona que acaba de hacer deporte y micciona, esa persona está bien hidratada. Esa es la prueba. Eso es. Y bueno, yo así en el argot, vamos, yo cuando hablo con otros runners, ahí siempre ahí lo tenéis claro, pues eso es una cosa muy importante. Sí. Es así, es muy importante porque lo que hemos dicho, si ha tenido ese problema, probablemente no ha rendido todo lo que podría rendir. Es decir, esa prueba la podría haber hecho mejor si se hubiese hidratado, simplemente por la sensación de fatiga. El peso, evidentemente, muchos deportistas cuando tienen varias pruebas seguidas se pesan antes y después de la prueba para ver cuánto agua, además de algunos gramos de glucógeno, ha perdido para volver a recuperarla. Luego hablaremos de la recuperación. Lo podríamos incluso medir, en estudios nosotros lo medimos la composición corporal para ver exactamente cuánto agua se ha perdido y evidentemente el rendimiento, lo que decías. Si me ha costado, he estado cansado y le preguntamos a un deportista, oye, ¿y en los habituallamientos has tomado bebida isotónica o aunque sea agua? ¿Qué es lo que tú me has hecho a mí? Me has preguntado, ¿no? ¿Has bebido? ¿Has comido? Si me dice que no... Me lo ha preguntado, me ha dicho, lo primero que ha dicho, ¿ayer qué tal? ¿Comiste? Sí. ¿Y bebiste? Sí. Yo te he respondido. Eso es, si lo tenías muy bien controlado. Si le preguntamos y me nos dice, yo esperaba hacer otro tiempo y me dice que no ha bebido durante la prueba, le digo que puede haber sido uno de los desencadenantes, ¿no? Así que, a modo de consejo, en la siguiente imagen, pues decimos que la actividad de resistencia requiere principalmente de un elevado aporte de hidratos de carbono, porque los almacenamos limitadamente y los gastamos mucho en la actividad deportiva, a pesar de que también gastamos grasa, pero bueno, no es tan difícil de almacenar grasa como hidratos de carbono, y los líquidos son fundamentales. Hay que adaptarlos para el óptimo rendimiento y, bueno, no hemos hablado aquí de grasas ni de proteínas, pero nosotros en una dieta equilibrada lo que manejaremos serían los hidratos de carbono, ¿vale? Porque manteniendo una cantidad de grasa en los límites normales de una dieta equilibrada, que es el 30%, más o menos 20-30% de la energía, en casos de lípidos.
principalmente grasas de origen vegetal. Con eso sería suficiente para afrontar una prueba, por ejemplo, como la Beovia, ¿vale? Y en el caso de proteínas también, solamente en aquellas pruebas en las que la masa muscular es importante, o si nos estamos preparando para aumentar masa muscular, un deportista que empieza ahora mismo a prepararse, solamente ahí subiríamos la cantidad de proteína. Es decir, con lo que metemos de proteína en una dieta normal, a pesar de que nosotros vayamos a meter más hidratos de carbono, con lo que metemos normalmente de proteína y de lípidos, vamos a tener suficiente para una prueba como, por ejemplo, la Beovia. De hecho, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con meter demasiada proteína, ¿vale? El cuerpo puede, metabolizar una cantidad determinada de proteína, y si nos pasamos, hígado y riñones van a sobreesforzarse, y el resultado de, procesar proteína que no necesitamos son una serie de sustancias que en la sangre van a hacer encima que nos fatiguemos. Así que cuidado con todo ese tema de batidos solamente de proteínas, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay que ser en ese sentido un poco más, ¿no? Es decir, la proteína, la animal, es decir, la que comes en un filete. O incluso vegetal, nosotros combinamos las dos, la legumbre, por ejemplo, es buena. Eso es, o la vegetal, pero quiero decir, no pasarse ya, yo creo que en un momento determinado meterse ya batidos para, no sé, creo que es En algunos deportes se hacen, no en estos de resistencia, pero bueno, todos sabemos que, por ejemplo, para temas de culturismo, etcétera, se atiborran a proteínas y es contraproducente desde el punto de vista de la salud, ¿vale? El objetivo ahí es lo que hablábamos tú y yo antes, ¿no? El asegurar el aprobado. Como no sé mediante la dieta precisamente cuánta proteína estoy metiendo, pues me meto el suplemento, lo tengo asegurado y fuerzo el organismo. Claro que consigo unos resultados espectaculares desde el punto de vista de la masa muscular, pero tengo que tener mucho cuidado con el daño colateral. Importante. Eso es. Y aquí meteríamos proteína, de manera natural con, con los propios alimentos, porque sí que es importante también meter proteína, es decir, se va a aprovechar mejor el hidrato de carbono también con un poco de proteína. Pero con un menú que veremos luego uno tipo, llevan proteínas que nos ayudan a aprovechar los hidratos de carbono, ¿no? Vamos a la fase precompetición. Lo que hemos hablado hasta ahora son generalidades. Hidratos de carbono y agua, en las épocas en las que entrenamos, mientras estamos corriendo, es importantísima. Una semana antes de la competición, lo que tú me comentabas antes, los hidratos de carbono son fundamentales. Fundamentales, sí. Tenemos dos pequeñas reservas de hidratos de carbono, músculo e hígado. Y si los forzamos un poquito, aquí no vamos a tener demasiados problemas si lo hacemos controladamente, podemos conseguir doblar las reservas de hidratos de carbono tanto en hígado como en músculo. Es decir, plantarnos en la carrera con el doble, más o menos, de hidratos de carbono que nuestro organismo suele acumular. Lo que es una cosa interesante, es como si nos doblasen el depósito de gasolina en un coche, ¿no? Sí, sí, sí. En esta gráfica que tenéis ahí, en la gráfica de precompetición, hablando de los hidratos de carbono, lástima que no se ve bien, ha desaparecido ahí. No, espera, puedo ampliarlo, ¿eh? No, pero han desaparecido las líneas, con lo que lo comentamos si quieres sin más. Que no están las líneas, vale, que faltan las líneas aquí. Sí, en el mío se ven unas líneas que han desaparecido ahí, no sé por qué. Pero bueno, en cualquier caso, lo que indican es que en la semana previa a la competición, lo que se suele recomendar es aumentar progresivamente la ingesta de hidratos de carbono. Nosotros vamos desde 3, 4, 5 gramos, casi hasta 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso del deportista, al llegar al final, de esa semana precompetición. Un nutricionista te lo calcularía y te daría la dieta exacta, ¿no? ¿Cómo podemos orientarnos? Os he puesto en la siguiente diapositiva, que esta es la número 10. A ver si puedo, espera, a ver si es que igual tenía un problema yo, a ver si se puede ver exactamente ese gráfico que queríamos ver. No, es bastante simple, Sí, pero tampoco me lo carga bien, O sea, que sí que es un problema. Ahí veis que hay una línea de hidratos de carbono. Esta que estamos viendo, en la que aparecen 4 o 5 gramos de hidratos de carbono, hasta el más o menos cuarto día antes de la prueba. Eso luego tendría que ir subiendo hasta esos 7-10 que están en la parte de arriba. ¿Vale? Esa línea iría subiendo. Y en el caso del entrenamiento, hay gente que lo que hace es bajarlo progresivamente y los días anteriores rodar. Va bajando progresivamente el entrenamiento, ¿por qué? Porque si estamos metiendo más hidratos de carbono para las reservas, pues tampoco tiene mucho sentido que andemos gastando. No, es que además es contraproducente, es decir, no tiene ningún sentido. Los entrenamientos de fondo, los deportes de fondo, tienen un máximo de explosión en un momento determinado. Esto se mide por curvas, ¿no? Cuando empiezas a entrenar para llegar a esta curva de aquí, empiezas aquí, y cuando estás aquí arriba, que ya vas a llegar al momento, que es el entrenamiento máximo, que es el día de la competición, todo va a menos, la alimentación hay que mantenerla, pero tu entrenamiento va a menos para mantener efectivamente todas las reservas, y que además el cansancio del músculo vaya a menos también hay que mantenerlo en atención, nunca se deja de correr,
pero hay que mantener una atención, es como un toque de atención, pero para llegar a este punto en el que tienes que estar perfecto en la alimentación y en forma. Sí, Podrías llegar extenuado por haber entrenado demasiado. Claro, sí, sí, no. Se recomienda reducir un poquito los entrenos, de hecho los días se rueda un poquito, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el efecto de todo esto? Vamos a acumular muchos hidratos de carbono. Y en la 10 os he puesto pues, un menú, digamos, tipo de sobrecarga de glucógeno. Insisto, esto es una cosa general, es una cosa de libro que para que cada persona tendría que ser diferente, pero fijaos como en un desayuno proponemos unas tostadas de requesón, fruta y zumo, con 2 rebanadas de pan integral, un poquito de requesón, ahí va una proteína de buena calidad, algo de miel que tiene hidratos de carbono, plátano y un poquito de nuez, de nuevo hidratos de carbono y grasa de la buena en las nueces, y un zumo de naranja natural, hidrataríamos, y también tenemos algunos hidratos de carbono como la fructosa. Y ese desayuno tiene un 70% de carbohidratos, es decir, casi todas las comidas las planteamos con un 60-70% de carbohidratos. Así que estamos comiendo más carbohidrato de lo normal sin dejar de consumir proteína de la buena, sin dejar de consumir algunas vitaminas y minerales como estáis viendo por los zumos, etcétera, ¿no? Y en la comida, por ejemplo, una ensalada de pasta con macedonia y queso fresco, donde la pasta es cantidad importante, estamos hablando de 100 gramos en crudo, quedaría un plato de pasta importante. Esa comida tiene un 60% de hidratos de carbono, y por ejemplo en una cena podría ser una ensaladita de lentejas y unos canelones de verduras, con fresitas y zumo de naranja de postre, de nuevo 62% de hidratos de carbono, ¿vale? El mensaje es que se pueden hacer menús muy ricos en hidratos de carbono y además, como ves, muy atractivos, ¿no? Este desayuno a mí me parece exquisito. Bueno, es mi desayuno diario casi. Pues mira, estás haciéndolo entonces fenomenal. Me dirás, son tres comidas, con 3 comidas al 60-70% de hidratos de carbono, ¿llegas a meter tanta cantidad, 10 gramos por kilo de peso de hidratos de carbono? No. Además hay tentempiés, como vemos en la siguiente imagen. Tenemos tentempiés como, bueno, frutas tipo plátano, naranjas, zumos, algunas galletas o cereales, barritas, mini bocadillos cuando se pueden comer. Incluso para deportistas vienen muy bien los tentempiés por gramajes de hidratos de carbono, ¿no? Aquí abajo, en la parte de abajo, tenemos tentempiés de 50 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Como pueden ser 2 yogures con frutas, un panecillo con membrillo, la clásica bebida isotónica. Eso es para que los utilizamos cuando queremos decirle al deportista, en este tentempié te tienes que tomar 50 o 75 gramos de hidratos de carbono. O para después de la competición, que luego hablaremos. Sí, la recuperación. En la recuperación, que hay que meter, por ejemplo, entre 50, 60, 70, depende del deportista, gramos de hidratos de carbono en la primera hora, en la primera media hora después de terminar la competición. Si yo ya sé que tentempié tiene 50 gramos de hidrato de carbono, eso lo puedo hacer fácilmente, ¿no? Entonces, estos serían, digamos, unas orientaciones, pero el mensaje clave es semana previa, todos los días, todas las comidas, bastante cantidad de hidratos de carbono. Si nos lo planifica un nutricionista vamos a tener menos problemas, ¿no? Bueno, llega la competición, el día de la competición. ¿Cuándo comemos? Tú ya me dijiste que desayunaste tempranito y por eso luego tuviste que completar, ¿no? Sí, claro, tenía que desayunar. Yo desayuno muy pronto porque en los días de competición siempre tengo por norma que 2 horas y media antes de la competición, yo, dependiendo del desgaste, me levanto. Yo te cuento mi ejemplo, me levanto y me hago una tortilla. Luego tomo unos cereales con café con leche, bueno, una tortilla, hago una pieza de fruta, me tomo un café con leche con cereales, mucha agua durante el tiempo mucha agua, bueno, 2-3 vasos de agua como mucho durante ese momento de la tortilla, tal, no sé qué, pan integral, y en algún caso a veces no tomo leche y lo intercambio por 2 yogures y mueslis. Pues estás comiendo proteína de calidad, me estás hablando del huevo, me estás hablando de los lácteos y estás metiendo cereales, me estás hablando de pan, del muesli y de la pieza de fruta, ¿no? O sea que es un desayuno que está bien. Pero la clave es el tiempo con antelación, es decir, la última comida sentado que necesitaremos digerir hay que hacerla unas 3 horas, 2 horas y media antes de una prueba de este tipo, ¿vale? Va a variar dependiendo de la persona. Hay gente que lo hace 2 horas antes y ya ha hecho la digestión para la prueba y no se siente mal, ¿no? Pero corremos el riesgo de llegar haciendo la digestión todavía a la prueba, si la hacemos muy cercana a la prueba, con lo que las 3 horas, 2 horas y media antes, esa última comida sentado, sería lo ideal. Y que luego sentimos apetito y queremos prepararnos también para no llegar hipoglucémicos a la salida de la prueba, pues se puede probar con barritas, con bebidas isotónicas. Eso es. Yo luego, justo antes de arrancar, me tomé una bebida isotónica. Fui tomándola poco a poco, no me la tomé o sea, según íbamos andando, iba tomándome esta, y luego justo también en ese momento me empecé a abrir una barrita en la gente, fui comiéndomela poquito a poquito,
y fue como 40 minutos casi, 40 minutos antes, no 40, media hora, 40 minutos antes de arrancar a correr. Pues está bien, en una hora antes, a media hora antes, se puede ingerir algo para evitar que eso que hemos comido en el desayuno, pues ya esté todo guardado y la glucemia en la sangre haya bajado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los azúcares simples. Hay gente que, bueno, pues me meto 2 azucarillos, porque cada persona reacciona de manera diferente. Y un chute, por ejemplo, de hidratos de carbono sencillos justo antes de la prueba, en algunas personas hace que se secrete mucha insulina. Se llama pico insulinémico, ¿no? Y puede producir una hipoglucemia reactiva, que se llama. Es decir, hay gente a la que la insulina le funciona muy bien y nada más meterse unos azucarillos, sale insulina a la sangre. La insulina, la función que tiene es guardar el azúcar de la sangre, entonces puede que lo haga muy rápido y empecemos a correr cuando hayamos guardado bastante azúcar, digamos, de la sangre en los músculos o en el organismo. Eso se llama hipoglucemia reactiva, que puede ser negativa. Eso se puede controlar en las personas. Hay quien, introduciendo azúcar simple justo antes de la salida, no tiene ningún problema, y hay quien le pega un bajón rápido de azúcar, que eso es contraproducente. Entonces, vale, cuidado con eso. Yo recomiendo las bebidas isotónicas, geles, etcétera, ¿no? Y en la competición, ya hemos hablado antes de que la hidratación es clave. Es decir, 2 horas de competición, hora y media de competición, sin hidratarse, el rendimiento baja muchísimo porque nos vamos a sentir más cansados. Y no hemos hablado de ello, porque tampoco es mi campo, pero la preparación psicológica es muy importante para esto. Sí, sí, sí. Es decir, el que hace la primera Beovia va con un poquito de miedo, ostras, la hinchurisqueta, el puerto de tal, entonces se va reservando un poquito. Si conocemos el recorrido, si estamos preparados psicológicamente, generalmente el rendimiento es mayor, ¿no? Y todos los deportistas de élite tienen grandes psicólogos que les preparan, ¿no? La sensación de fatiga nos puede hacer, pues, frenar un poquito, ¿no? Y decir, oye, igual no llego, y luego llegar y decir, podía haberlo hecho de determinada manera un poquito más fuerte, ¿no? El objetivo aquí va a ser mantener reservas de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono de nuestras reservas se agotan muy rápidamente, ¿vale? En 2 horas podríamos llegar incluso a no vaciarlos, porque el organismo no nos va a dejar, pero a tener muy pocos, con lo que vamos a tener que meter agua e hidratos de carbono durante la competición. Las maneras, barritas, geles, sabiendo utilizarlas, ¿vale? Tú antes lo has comentado muy bien. Si no van con agua, y además lo indican todas las barritas, podemos tener problemas digestivos, mareos, ganas de vomitar o ganas de ir al baño, que puede ser peor. Tenemos que pararnos y perdemos ahí tiempo. Y las bebidas isotónicas, ¿vale? Fijándose mucho de que sean isotónicas, porque no todas las bebidas son isotónicas. No todas, sí, correcto, sí, sí. Hay un indicativo que dicen que son isotónicas, que son más o menos 430 miliosmoles litro, lo indican, y eso quiere decir que tienen una cantidad de glucosa y minerales adecuados que van a hacer que eso que nos bebamos pase más rápido a sangre, el agua, la glucosa y los minerales, porque esos son el tercer elemento que son imprescindibles también mientras estamos corriendo. Minerales. Cuando termina la Beovia, ¿qué veías, Josep, a veces en la cara de la gente? Mucha sal, sí, la sal, que es que se habían hidratado mal, primero falta de hidratación y la hidratación mala, es decir, no habían tomado minerales, está claro. Eso es un síntoma de no estar bien hidratado y tener... Yo, por ejemplo, no tenía blanco. Quiero decir, yo me cuido, yo sé que es un síntoma y sé que hay que beber muchos minerales. O sea, la falta de minerales a mí no me... Yo durante, bueno, ya te he dicho, tomaba, había varios puestos con isotónicas y agua. Pues en muchos no tomaba agua, tomaba solo sales minerales, o sea, a través de los bebidas isotónicas. ¿no? Eso es. Bueno, la gente, todos perdemos sales a través del sudor, ¿vale? Y una de las principales sería el sodio, que es imprescindible para que la señal de contracción llegue bien a los músculos, para que el volumen de la sangre sea el adecuado, para retener ese agua, ¿no? Entonces vamos a tener que recuperarla a través de bebidas isotónicas, ¿vale? Y de hecho, ves ahí en la imagen que lo recomendado es cada 20 minutos beber bebida isotónica, lo que sería un vaso más o menos. Esa es la imagen. Hasta 1 litro, 1 litro 200, dependiendo del deportista, a la hora. Esto no es muy sencillo por cuestiones logísticas. Sí, ¿vale? Es muy complicado, es muy complicado. Eso es. Sí. Hay gente que dice a familiares, tenéis que estar en este punto estratégico y me lo tenéis que pasar, hay quien se lleva la mochilica y lo va bebiendo, etc. Entonces no siempre se puede, ¿no? Pero en deportistas de élite es fundamental, y sobre todo también el tema de la hidratación, dependiendo del día que nos toque, del clima que nos toque, ¿no? Porque la temperatura, ya sea por deshidratación o porque hace mucho calor, va a hacer que baje el rendimiento. De hecho, como curiosidad te diré que el echarse encima agua o bebida es una estrategia de corredor. Es decir, el entrenador te dice, oye, que hace mucho calor, agarra el vaso de agua y tíratelo por encima. Porque si tienes mucho calor vas a sudar más, pierdes agua, pierdes sales minerales, ¿no? Sí, te refrigera. El agua corriendo, la fricción entre tú corriendo con el aire te vas refrigerando. Sí, es una técnica. Porque muchas veces pensábamos, yo cuando era joven... No en las piernas.
No, es contraproducente, porque el cambio de temperatura hace que el músculo se contraiga. Te podía dar un calambre, alguna cosa así. Efectivamente, sí. Pero yo antes pensaba que era porque simplemente tiene calor, ¿no? Pero son estrategias. Es estrategia propia del corredor para sudar un poquito más. En los maratones, lo de las esponjas, cuando hace mucho calor, lo vemos, es muy habitual ver al deportista con la esponja dándose en el pecho, en la cabeza, rápidamente en la nuca, sobre todo mucho en la nuca, porque es una de las zonas que más se calientan, ¿no? Eso, las esponjas también son para eso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, terminamos la competición y hay que recuperar. Se suele perder mucho peso en agua, incluso aunque nos hidratemos, si nos hidratamos menos, y también en glucógeno. Estamos hablando de que bueno, hemos almacenado previamente glucógeno en músculo y en hígado y lo acabamos de gastar, ¿no? Entonces, lo ideal sería empezar a recuperarlo. Dado que hemos gastado tanto hidrato de carbono, cuando yo digo glucógeno, eso es el hidrato de carbono almacenado en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está, digamos, ávido de hidratos de carbono, ¿vale? Es decir, va a haber lo que nosotros llamamos una ventana de recuperación de hidratos de carbono, que es más o menos, cambia con el deportista, la primera hora tras el ejercicio. Durante esa primera hora, tu organismo va a almacenar bastante más rápido los hidratos de carbono que después de esa hora. Entonces, hay que aprovecharla para recuperar las reservas que hemos perdido. Pues con esos tentempiés que, digamos, tienen que ser adaptados a las personas. Hay quien no le entra nada, entonces bebidas isotónicas, hay quien tampoco quiere masticar mucho, etcétera, pues barritas, geles, y hay quien le apetece su bocadillito de algún fiambre magro, de queso, esos tentempiés que hemos puesto antes. Pero hay que empezar a recuperar hidratos y agua nada más terminar, ¿no? O frutita, que también podría ser, ¿no? Y esto es sobre todo importante si al día siguiente también tenemos una prueba, porque nos va a tener que evitar andar metiendo un montón de hidratos de carbono en las comidas posteriores, ¿no? Así que recién terminado, eso. Y aquí también quería hacer un pequeño inciso, cuidado con el tema de las bebidas alcohólicas. Mucha gente dice que la cerveza hidrata muchísimo, entonces, no es mentira que hidrate, porque hidrata, pero desde luego nada que ver con bebidas isotónicas que están preparadas para hidratar, con el propio agua, y además la cerveza, pues bueno, tiene algo de energía, sabe muy bien, pero tiene alcohol. Entonces, desde el punto de vista de la salud, no sería lo más recomendado, si bien tampoco soy un integrista o un talibán, y si a alguno le apetece, pues bueno, él verá, pero no es lo más adecuado, ¿vale? Así que, como recomendación, en la diapositiva 15, una semana antes hay que incrementar la ingesta de hidratos de carbono. Si nos la adaptan, un profesional lo vamos a tener más fácil. La última comida 3 horas antes, y durante la competición, hidratos de carbono, sales y agua con bebidas isotónicas con la mayor frecuencia posible. Y a recuperar inmediatamente después de la competición. Y yo, por último, la última diapositiva, lo que os está diciendo, lo quería recalcar, porque esto es muy general. Habrá gente que dirá, es que tal, y yo como esto, yo como lo otro. Son consejos muy generales. Si visitamos a un dietista o nutricionista, nos los va a adaptar, y te va a decir esto bien, esto lo modificamos por algo que te guste a ti o sea conveniente, ¿no? Pruebas de esfuerzo, importante, te lo vas en cuenta. Es decir, que yo soy de los que además soy muy pesado en este asunto. Hay dos cosas, dos premisas. Una, nunca correr sin pulsómetro, haberse hecho una prueba de esfuerzo para saber cuáles son nuestras máximas y hasta qué punto podemos forzarnos, ¿vale? Siempre va a haber especialistas que nos van a indicar lo que tenemos que comer y lo que tenemos que hacer deportivamente, y eso es importante. Y no se crean que por no hacer esto van a ser mejores o peores. No, es una cuestión de calidad y sobre todo de salud, que es lo principal. Sí, aquí la idea sería hacerlo disfrutando. Esa sería la idea. Y lo de la prueba de esfuerzo, eso es lo que tú has dicho, desde el punto de vista médico sería importante también. Muy importante. Sobre todo si vamos o pretendemos esforzarnos al máximo, porque luego vienen los sustos, claro. Es una pasada. Víctor, la verdad es que se me hace súper ameno. La verdad es que da gusto poder hablar contigo de tú a tú en este plan así tan, no sé, tan distendido. Pues es mutuo, estamos los dos aquí muy gusto. Y tan distendido. Bueno, tú no sé, ¿qué? ¿A la Beovia no vas a ir más? Porque... A ver si lo retomo alguna vez, ya lo hice, ya te dije que la primera con 17 años, de haber hecho unas 5 así Beovias, bastante a gusto además, y además metía caña, yo me acuerdo que tengo tiempo de 1.19 con 1.19, con 17 años, sí, pero por aquel entonces había menos gente y eso es clave, tú sabes lo que es el motorrión de gente y el tiempo que hace perder, ¿no? Sí, es una pasada. Sí, es una pasada, entonces tampoco es indicativo, pero ya sabes, la familia, los hijos, así que ahora hago deporte regular, de gimnasio, monte, leña, huerta, huertollín, que le llamo yo, entonces... Y hago un deporte, digamos, más moderado. Correr ya lo retomaré.
Pues correr es una gozada. Yo, la verdad es que yo he cometido una imprudencia, ya sabes. Yo he estado entrenando 3 días, solo 3 días para ir a la Beovia. Lo que pasa es que sí que es verdad que sí que vengo de atrás de entrenar mucho para la maratón y para algunas otras pruebas de medias y al final pues aprovechas el esfuerzo hecho, realizado, del fondo que ya tienes atrás y te permite hacer cosas como la que hice yo ayer, pero bueno, claro. no está bien. Te decir, pero ya sabes lo que es una maratón. Sí, no, el cuerpo además es muy sabio, el cuerpo sabe mucho. Cuando hablamos en el deporte, yo con John Dos Santos, mi compañero, alguna vez hablamos de las sensaciones y es verdad, el cuerpo se mueve por sensaciones y un deportista cuando está acostumbrado a correr o a hacer un deporte el que fuese de fondo o de máximo esfuerzo, siempre el cuerpo le va marcando la sensación que tiene es la que te va a decir no más o menos y te sabes. Y además, luego lo que tú has dicho una cosa muy importante, la fuerza mental. Sí. Yo, por ejemplo, soy una de las personas que voy durante la carrera. Yo ayer, por ejemplo, íbamos en un coche antes de llegar a la Beovia, iba preguntando a los que habían corrido otros años, dónde, cómo, tal, no sé qué, preguntando datos de la carrera, o sea, y dónde, en qué kilómetro, por qué estar, qué pendiente media tiene, qué tal. Yo la planificación, claro. Sí, porque yo iba haciendo ya, iba visualizando el recorrido, más o menos gráficamente, no me lo veo, porque no lo conozco, pero gráficamente me iba haciendo mi gráfica en la cabeza. Claro. Y entonces iba pensando, aquí tengo que beber, aquí tengo que hacer tal, aquí iba a comer, aquí, y iba pensándolo, me iban contando, iba planificándolo. Y eso te hace que en un momento determinado, durante la carrera, vas visualizando y dices, vale, ahora me toca beber, y vas muy concentrado. Claro. De hecho, hubo tramos en los que llegué a ir a 4:15, 4:20, 5:05. Para mí está muy bien porque iba pensando en 2 horas, y al final hice 1:51, quiere decir que muy bien. Hombre. Pero vas planificado y vas pensando, sí, pero hay que estar fuerte y ser muy frío, ¿eh? Sí. Porque tú bien sabes que cuando te metes en una carrera te dejas llevar por los grupos, claro. Y al final no sabes, si no eres frío, no eres calculador y vas viendo que te pueden sacar de punto, claro. Aquí una cosa buena no es llegar, que va mucha gente, entonces sí. Yo cuando lo hacía era buscar siempre a alguien con cuyo ritmo también tú vas a gusto, y saberlo antes, conocer el recorrido antes, ¿vale? Siempre la primera vez está la prudencia. Si solo he hecho 10 kilómetros y voy a hacer 20, mejor que la primera vez no haga, digamos, mi mejor marca, pero sepa que es hacer 20 kilómetros. Por eso tú, si has hecho 40, ya sabes lo que es hacer 20 kilómetros, ¿no? Y que no te pase lo que me pasó a mí. Yo me acuerdo aquí en la subida a Estíbaliz, no sabía el recorrido, eran 10 kilómetros, para mí era pan comido, y claro, hasta la subida a Estíbaliz, en llano, fui como un cohete. Cuando llegas en los 2 últimos kilómetros que son para arriba, que tiran, claro. Efectivamente, claro. Casi me da algo. No tuve previsión para eso y ahí sufrí muchísimo. Yo hice lo contrario ayer. Yo pensé, tenía miedo en Churrusqueta, subir en Churrusqueta, lo vi, luego cuando subí no me pareció tanto y mi compañero me iba diciendo, pero la última subida es peor. Entonces dije, él tampoco la había corrido la primera vez que la corríamos, pero ibas pensando en, vale, vamos a ser prudentes, ¿vale? Pero aún así, ya habiendo pasado el primer tramo de dureza de alguna forma, ya ibas pensando en el objetivo en el siguiente, ¿no? El siguiente era el último tramo, que es 1,5 kilómetros largo, muy largo también, que se hace muy duro, porque hay una pendiente que ya pues pasa del 7%, casi el 8%, claro, es un tramo muy duro, y es el final, estás en el kilómetro 17, ¿eh? Eso es. Y una cosa que me pasó, esto es ingenuidad, y lo voy a confesar, es que íbamos corriendo, íbamos un amigo y yo corriendo, y de pronto le digo, bueno, va, son 18, estamos en el 10, va, ya se nos quedan 8. Me dice, ¿cómo que 8? Y le digo, sí, hombre, son 18. Y me dice, no, son 20. ¿Cómo? ¿Cómo que son 20? Yo pensaba que eran 18. Ahí va, no sé por qué me había hecho la idea que eran 18. Que yo iba pensando en mis 18. No, eran 20. Digo, ahí va la madre de el golpe mental ahí, ¿no? Sí, un jarro de agua fría. Pero bueno, ya empecé a pensar en los 20, empecé a mentalizarme. Digo por lo de la... Yo hago mucho esfuerzo mental en ese sentido, en el esfuerzo, ¿eh? Yo me mido mucho. Estoy constantemente muy concentrado en lo que estoy haciendo porque si no, ¿sabes? Pero fíjate bueno. La compañía, ¿eh? Que en un momento determinado siempre tienes al amigo que dice, venga, sí, que no falta nada, eso que no se quede, es muy importante. Y muchas veces te tira. De hecho, yo, la hora que hice 1:19, lo tengo que decir, no era porque psicológicamente yo podía. De hecho, había momentos en que decía, a este ritmo no puedo. Y el que venía conmigo me decía, sí puedes, aguanta, sí puedes. Y fíjate tú. Víctor, el deporte es esfuerzo. No hay deporte ni marca personal que no se supere con el esfuerzo. Cuando uno
tiene claro que puede, y es esta la que puede, no es este, ¿eh? Sí, eso es. Esta es Fíjate, la que dice que esto también, puede. No vayamos a forzar. Hombre, estoy en entrenamiento, claro, no puedes ser un insensato, es decir, voy a hacerme una maratón y he corrido 2 meses y solo me he hecho 50 kilómetros en 2 meses, no puede ser. Y bien alimentado, todo eso. Yo para hacer una maratón ando en los 600 kilómetros casi cuando me pongo a entrenar, y me pongo a entrenar mucho pensando en el objetivo, o sea, es una barbaridad. Claro. Víctor Rodríguez, de verdad es un verdadero placer. La semana que viene te espero aquí otra vez y de verdad un verdadero placer y sigue así y nada. Pues nos vemos aquí la semana que viene, que yo también estoy muy contento. Que te vaya bien la semana, ¿vale? Gracias, igualmente. Un abrazo, gracias. A ustedes les espero en 2 segundos. Vamos a hablar de deporte con nuestro compañero Joan dos Santos en esta recta final. Hasta ahora.